Buen día, el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias. El día de hoy nos acompaña la doctora Magda Patricia Rosas Hernández, quien es actualmente docente de aquí. ¿Nos podría contar sobre su trayectoria académica? Hola, mucho gusto a todos. Bueno, soy bióloga, egresada de la UNAM. Posteriormente realicé mis estudios de posgrado en el Politécnico Nacional en un campus que se encuentra en La Paz, California Sur. Ahí estuve trabajando con mamíferos marinos. Terminando mi doctorado, ingresé a un postdoctorado en el CICESA, que es un centro de investigación de Ensenada, aunque tiene un campus en La Paz donde estuve trabajando con aves marinas. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar la licenciatura? Siempre me gustó lo que eran las ciencias naturales, antes se veía en la escuela. Y bueno, tanto mi familia materna como paterna tenían en su momento algunos ranchos donde yo podía ir a pasar el día y pues estar entre la naturaleza. Entonces siempre me gustó esa parte, ¿no? de estar involucrada en la naturaleza. De repente venía a Veracruz, íbamos al río o al mar, y toda esa interacción, todo el poder observar diferentes cosas, pues siempre me llamaba la atención. Entonces cuando fue el momento de discernir qué carrera estudiar, pues me enfoqué directamente a biología. Okay, ¿fue la conexión de infancia? Exactamente. Okay. Y aparte de tener esta conexión, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, yo decido estudiar esto por lado, o yo decido enfocarme en esta área dentro de esta parte de biología. Ok. Antes, bueno, ustedes ya no los vieron, pero antes había muchos videos de la National Geographic. Y había uno en particular que a mi papá le gustaba mucho ver los videos. Había uno de comportamiento y sacaban videos acerca de cómo los delfines eran, o son más bien, seres muy inteligentes y cómo les encantaba jugar con burbujas. Entonces esa parte de comportamiento con mamíferos me llamó mucho la atención. Y cuando tuve la oportunidad de hacer, o que me animé a hacer el posgrado, dije yo quiero estudiar etología. Etología con mamíferos marinos. Desafortunadamente o afortunadamente, creo que más afortunadamente para mí, no tuve que estudiar etología, pero sí me enfoqué a mamíferos marinos. Pero fue por esos videos que son los que me llamaron la atención. Fue la conexión entre parte de la crianza que tuvo en cierta forma como este entorno. Exacto. Okay. Y en parte de esto, específicamente, ¿qué tipo de cordados son los que están trabajando aparte de Trabajo con pinípedos, que son animales anfibios. Están las focas, moscas y lobos marinos. En lo particular me concentro con los lobos marinos y eventualmente trabajo con lobo fino, que es de Guadalupe, que es una especie endémica de México. Y también he colaborado con aves marinas, con diferentes procelariformes como albatros, petreles, pelícanos, que es otro grupo, claro, gaviotas. Entonces en eso ando, y también colaboro con otro investigador de Puebla con cuestiones de crecimiento y de alimentación de lagartijas. Ahí sí realmente no sé mucho de la ecología, simplemente ahorita que hablemos un poquito más te voy a decir el por qué colaboro con él, y estoy empezando también a trabajar con caballos de mar. ¿Nos podría contar un poco más sobre esos proyectos que ha tenido? Ok, como les comentaba, inicialmente quería estudiar etología, pero cuando llego a la maestría y ya tenía mi proyecto, que era comportamiento materno, era ver qué tanto invertían las madres en alimentar a los lobos marinos. No llegó el recurso y entonces no pudimos hacer diferentes salidas de campo. Entonces lo que ya estaba era trabajar con algunos tejidos para hacer isótopos estables. Entonces, aquí creo que no han escuchado mucho, porque luego les platico y ya como qué es eso, pero es una técnica que se utiliza mucho para conocer acerca de la ecología trófica y de migración de los animales, donde a partir de la cuantificación de elementos como carbono, azufre, oxígeno, nitrógeno, en los tejidos, en los diferentes tejidos, tú puedes saber qué comió o inferir qué comió, dónde lo comió, en el caso de los lobos marinos, qué tan cercano a la costa o qué tan lejos de la costa. En el caso de las aves puedo discernir
si esta ave de dónde viene, si es migrante, de qué parte del mundo puede estar llegando, si es del sur de Sudamérica o si viene de Europa. Entonces, esa es la parte que yo hago, trabajar con isótopos y estar jugando a investigar de dónde viene, pues porque luego es complicado, pero tenemos que tomar ciertas referencias para poder decir, bueno, ya con estos valores yo sé que come tal cosa o aquí estuvo comiendo en tal lugar. Y es por eso que más que enfocarme a un grupo como mamíferos o aves marinas, la técnica da pie para que lo llevemos a cualquier especie. O sea, se han hecho estudios con todo tipo de especies y es por eso que me he abierto el campo a trabajar con lagartijas y caballitas de mar también. En cuanto a los trabajos que han elaborado, tiene una experiencia que ha dicho, bueno, honestamente, esta es la experiencia que nos quisiera compartir. Bueno, primero, cuando llevo a la maestría, pues nunca, o sea, he visto lobos marinos en el zoológico, ahí en Chapultepec. De hecho, también parte de lo que quise estudiar de comportamientos, porque yo estuve haciendo mi servicio ahí en Chapultepec, estuve durante 6 meses, después me quedé año y medio más como voluntaria y me gustaba porque mucha parte de interacción con animales. Llego a La Paz, California Sur, y me dicen, tienes que agarrar crías, ¿no? Pero es como agarrar un perro rabioso, o sea, agarrar niños muy agresivos y pues te muerden y tú, si no tienes cuidado, pues te pueden transmitir muchas bacterias. Pero era quitarte el miedo porque era capturar, en ese momento capturamos como 50 crías y algo también muy padre que me gustó de esta carrera es conocer lugares remotos. O sea, he ido a islas sumamente lejanas o islas donde solamente está la marina presente y no cualquier ciudadano puede estar ahí. Y no es que me guste compartirlo, pero son islas prácticamente vírgenes, entonces el estado natural se conserva muy bien y pues ves panoramas muy bonitos. Entonces eso es lo que me gusta y pues también, ¿no? El riesgo, te digo, desde una mordida. Y me ha tocado, por ejemplo, en Isla del Viajero, si la ubican, está la zona más alejada o las islas más alejadas que tiene México en el Pacífico. Ahí hay un volcán, el volcán Ekman, y toca atravesarlo para llegar a las aves. En este caso estábamos buscando una pardela que es endémica de México y que está en categoría roja, no puede desaparecer. Pero por buscarla, pues había que tomar estos riesgos, ¿no? Entonces, es muy padre, pero también es muy peligroso, pero vale la pena. Para finalizar, ¿nos podrías compartir una anécdota? Ok. El último viaje que tuve hacia el Viajero, pues para llegar a la isla requerimos el apoyo de las autoridades marinas, porque les digo, no se puede hacer en algunos lugares. Entonces, fue un viaje muy largo porque teníamos que estar en Colima y no es que nos dijeran, vénganse y mañana a las 9 zarpamos. No, era vénganse y posiblemente mañana a tal estado zarpemos o pasado mañana o en una semana. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones ambientales, depende de que el barco esté en condiciones mecánicas. Entonces llegamos a Colima después de La Paz, un viaje también largo porque a veces esperas en Guadalajara, Colima. Nos subieron ahí un día y aparte era atendernos ahí, ¿no? Ni siquiera era como que estén en su hotel y les avisamos para que se vengan. Tenemos que estar ahí en las instalaciones, afuera de con el sol todo lo que da, esperando las indicaciones. Después ya va a zarpar el barco, era movernos, pues, y aparte acatando las indicaciones de los marinos, ¿no? Que muchas veces pues ellos tienen sus formas de decir las cosas o hacer las cosas y no podemos estar ahí con que, pero ¿por qué no? Hacerlo porque lo tenemos que hacer. Entonces el viaje en barco duró 2 noches y prácticamente 3 días. Pero llegamos y las condiciones en Revilla eran muy malas, estaba haciendo mucho viento, entonces la embarcación de por sí no se puede acercar tanto al muelle porque no está muy profundo, entonces corre el riesgo de vararse. Y lo que hacen es que con lanchas más pequeñas se acercan al barco y hay que bajar. El punto es de que la marejada estaba muy alta, entonces entre lo que subía el barco y la lancha, si no saltabas en el momento justo, sí te aventabas un salto como de 4 metros. Entonces tenías que estarle calculando exactamente en qué momento saltar, porque si no se te vas a dar un golpazo. Y sí, afortunadamente yo salté bien todo, pero sí me acuerdo que hubo una doctora de la marina que no saltó y se quedó a mitad entre la puerta y la lancha. Entonces es complicado porque es una maniobra donde si te va bien, no te pasa nada, pero si no, incluso te puedes hasta morir, porque puedes quedar aplastado entre las 2 embarcaciones. Entonces ese tipo de cosas, pues, aunque he estado con la marina trabajando, parte del trabajo que se lleva con ellos, nunca había tocado este movimiento tan brusco en el agua. Entonces, son de las cosas como que, híjole, ¿dónde vine a parar? ¿No? Pero todo sea por conseguir las muestras. Así es. Creo que al final sí es mucho desgaste, pero en mi caso ha valido la pena. Entonces, no volvería a hacer así.
Le agradecemos muchísimo de tu tiempo, gracias por contarnos sus experiencias, sus anécdotas. Fue un honor haber entrevistado y nos vemos pronto.